El desierto de Nazca parece vacío, plano, silencioso, inmóvil. Durante siglos, nadie sospechó que bajo esa superficie árida existía uno de los mensajes más grandes jamás trazados por una civilización antigua. No estaban escondidos, no fueron borrados, simplemente no podían verse desde el suelo, líneas que recorren kilómetros sin desviarse, figuras de animales colosales, símbolos imposibles de comprender a escala humana. Solo cuando el ser humano conquistó el cielo, el misterio se reveló. Y entonces surgió la pregunta inevitable: ¿para quién fueron hechas las líneas de Nazca? Para algunos, la respuesta fue inmediata. No fueron diseñadas para ojos humanos. Hablaron de dioses descendidos del cielo, de visitantes de otros mundos, de mensajes dirigidos a algo que observaba desde arriba. Pero el verdadero misterio no está en los extraterrestres, está en algo mucho más inquietante, una cultura que decidió grabar su mundo en la Tierra, sabiendo que no podía verlo completo. Hoy, en Historylab, no vamos a decirte que Nazca fue obra de alienígenas, eso sería fácil, y sería falso. Vamos a hacer algo más incómodo, vamos a entender por qué el misterio nació, por qué sigue vivo y por qué, incluso hoy, las líneas de Nazca siguen desafiando nuestra forma de pensar el pasado. Porque Nazca no es un enigma por falta de conocimiento, es un enigma porque sabemos demasiado. Únete a Storylab, dale like y suscríbete para seguir explorando el pasado. ¿Quiénes fueron los Nazca? Para entender las líneas de Nazca, primero hay que entender a quienes las trazaron. Y aquí aparece el primer error moderno: pensar que los Nazca fueron un pueblo simple, aislado o primitivo, nada más lejos de la realidad. La cultura Nazca floreció aproximadamente entre los siglos I y VII después de Cristo, en la costa sur del actual Perú. No heredaron un paraíso, heredaron uno de los entornos más hostiles del continente, un desierto extremo, lluvias casi inexistentes, ríos estacionales que podían desaparecer durante años. Y aún así, los Nazca sobrevivieron. Y no solo sobrevivieron, construyeron una civilización compleja: el dominio del agua. El mayor logro Nazca no está en el cielo, está bajo tierra. Los Nazca desarrollaron un sistema extraordinario de acueductos subterráneos, conocidos como puquios, canales excavados en espiral que captaban aguas subterráneas y las conducían hacia zonas agrícolas. No era improvisación, era ingeniería. Gracias a este sistema, pudieron cultivar maíz, algodón, ají y calabaza en un territorio donde la agricultura parecía imposible. Para los Nazca, el agua no era solo un recurso, era sagrada. Y cuando el agua es sagrada, todo lo que la invoca también lo es. Una cultura de símbolos. La religión Nazca no se escribía, se dibujaba. Sus cerámicas están entre las más complejas del mundo precolombino. Colores intensos, figuras mitológicas, seres híbridos entre humanos, animales y dioses. No eran adornos, eran narraciones visuales de su cosmovisión. En ellas aparecen aves asociadas al cielo, felinos vinculados al poder, criaturas marinas conectadas al agua y al inframundo. El mundo Nazca no estaba dividido entre lo visible y lo invisible. Todo coexistía. El cielo influía en la tierra respondía a los dioses, y los humanos eran intermediarios. El mundo como un todo. Aquí está la clave que muchos pasan por alto. Para los Nazca, el paisaje no era un fondo, era parte activa del ritual. Montañas, ríos, desiertos, todo tenía intención. Cuando trazaron líneas gigantescas sobre el suelo, no estaban pensando en espectadores humanos, estaban interactuando con fuerzas superiores. No necesitaban ver la figura completa, necesitaban ejecutarla, caminarla, ofrecerla, activarla. La herencia de Paracas.
Los Nazca no surgieron de la nada. Antes de ellos, en la misma región, floreció la cultura Paracas. Paracas ya practicaba rituales complejos, culto a los ancestros, modificaciones corporales, simbolismo extremo. Muchos de los primeros geoglifos del área pertenecen, de hecho, a esta tradición más antigua. Nazca heredó esa visión del mundo y la llevó a una escala nunca antes vista. Un error moderno. Cuando hoy miramos Nazca desde un avión o un dron, lo hacemos con mentalidad del siglo XXI. Pensamos en mapas, en mensajes, en observadores aéreos. Pero los Nazca no pensaban así. No necesitaban helicópteros, no necesitaban satélites, necesitaban creer. Y en una cultura donde la supervivencia dependía de la lluvia, trazar el mundo sobre la tierra era una forma de pedirle al cielo que respondiera. Los Nazca no eran ingenuos, eran profundamente conscientes de su fragilidad. Y por eso hicieron algo extraordinario. Convirtieron el desierto entero en un espacio sagrado. Para ellos, las líneas no eran dibujos, eran plegarias. Y cuando entendemos quiénes fueron realmente los Nazca, una cosa queda clara: el misterio no empieza con las líneas, empieza con la mente que decidió trazarlas. ¿Cómo se hicieron las líneas de Nazca? Cuando se observan por primera vez, las líneas de Nazca producen una reacción inmediata. Esto parece imposible: líneas rectas que se extienden por kilómetros. Figuras geométricas perfectamente proporcionadas. Animales trazados con una precisión que desafía la escala humana. Y la pregunta surge sola: ¿cómo pudo una cultura antigua hacer esto sin verlo desde el aire? La respuesta no está en tecnología perdida, está en algo mucho más simple y más impresionante. Método, paciencia y conocimiento del entorno. Una técnica sorprendentemente simple. Las líneas no fueron excavadas profundamente, no fueron talladas en roca. Los Nazca hicieron algo mucho más inteligente. El desierto está cubierto por una capa de piedras oscuras, oxidadas por el sol. Debajo de ellas hay arena clara. Al retirar esas piedras superficiales, aparece una línea visible por contraste. No necesitaban cavar, solo despejar. El resultado: trazos de hasta 30 centímetros de profundidad que podían durar siglos, si el clima lo permitía. Y Nazca tenía el clima perfecto. ¿Por qué no desaparecieron? Aquí hay otro mito moderno. Muchos creen que las líneas sobrevivieron por milagro. No es cierto. Sobrevivieron porque el entorno las protege. Casi no llueve, no hay vegetación que las cubra, el viento es mínimo, la temperatura es estable. El desierto de Nazca es uno de los lugares más estables del planeta. No fue suerte, fue conocimiento del lugar donde vivían. Geometría sin vista aérea. Ahora viene el punto más incomprendido. Los Nazca no necesitaban ver la figura completa para trazarla correctamente. Usaban técnicas que aún hoy se enseñan. Estacas clavadas en el suelo, cuerdas tensadas, puntos de referencia visibles desde colinas. Con estos métodos podían crear líneas rectas casi perfectas, ángulos precisos, figuras proporcionales. Es el mismo principio usado en arquitectura antigua en todo el mundo. No hay misterio técnico aquí, hay organización colectiva, el factor humano. Un error frecuente es imaginar a una sola persona dibujando Nazca. Eso nunca ocurrió. Las líneas son el resultado de grupos humanos coordinados, trabajo repetido durante generaciones, rituales que implicaban caminar el trazado. Cada línea era una acción, cada trazo un acto colectivo. No eran obras de arte individuales, eran procesos rituales. Y eso explica algo fundamental.
Muchas líneas se superponen. No importaba borrar una anterior, importaba repetir el gesto. Las figuras animales. Las figuras, el colibrí, el mono, la araña, no fueron hechas de una sola vez. Se construían por segmentos, punto por punto, línea por línea. Cada parte podía ejecutarse sin ver el conjunto completo. El diseño estaba en la mente y en la tradición. Así se transmitía el conocimiento, no con planos, sino con ritual. Una aclaración necesaria. Las líneas sí pueden verse desde el suelo, no completamente, pero sí parcialmente. Desde colinas cercanas, desde ciertos puntos elevados, las formas empiezan a revelarse. La idea de que eran totalmente invisibles es un mito moderno, reforzado por la aviación y la fotografía aérea. El misterio no está en que no podían verse. El misterio está en que no necesitaban verse completas. Una obra que no busca espectadores. Y aquí llegamos al punto clave de este bloque. Las líneas de Nazca no fueron hechas para ser contempladas, fueron hechas para ser recorridas. No eran imágenes, eran caminos rituales. El valor no estaba en el resultado final, estaba en el acto de trazarlo, y eso cambia todo. Porque cuando entendemos cómo se hicieron, descartamos una cosa con claridad. Nazca no necesitó tecnología imposible. Necesitó una cosmovisión distinta a la nuestra. Las líneas de Nazca no desafían la física, desafían nuestra forma moderna de pensar. No fueron hechas para ser admiradas desde el cielo, sino para conectar la tierra con algo que estaba más arriba. Y cuando comprendemos cómo se hicieron, la verdadera pregunta deja de ser técnica y se vuelve inevitable. Si no eran para ser vistas, ¿qué estaban intentando activar? ¿Qué significan las líneas de Nazca? Una vez entendido quiénes fueron los Nazca y cómo lograron trazar las líneas, la pregunta inevitable es otra: ¿para qué lo hicieron? Durante décadas, esta ha sido la parte más debatida del enigma, no porque falten teorías, sino porque ninguna explica todo por sí sola. Las líneas de Nazca no forman un sistema simple, son miles de trazos distintos, hechos en épocas diferentes, con propósitos que, probablemente, cambiaron con el tiempo, pero hay un hilo común que aparece una y otra vez. El agua, el verdadero centro del mundo, Nazca. Para una cultura que vivía al borde de la supervivencia, el agua no era solo vida, era divinidad. Los Nazca dependían de lluvias irregulares, de ríos estacionales y de acuíferos invisibles bajo el desierto. Cuando el agua desaparecía, todo desaparecía con ella. Y en ese contexto, las líneas empiezan a tener sentido. Muchos investigadores coinciden en que las líneas funcionaban como caminos rituales, recorridos durante ceremonias para invocar lluvia, fertilidad y equilibrio. No eran dibujos para mirar, eran trayectos para caminar. Cada paso era una súplica, cada recorrido una ofrenda. Caminar como acto sagrado. Imagina esto: grupos humanos avanzando lentamente por el desierto, siguiendo líneas rectas trazadas en la tierra, cantando, ofreciendo alimentos, invocando a sus dioses. El acto físico era el ritual. No importaba ver el resultado final, importaba participar. Por eso muchas líneas terminan abruptamente, por eso otras se cruzan o se superponen. No estaban diseñadas para durar perfectas, estaban diseñadas para ser usadas. Los animales y el simbolismo. Las figuras animales no son decorativas. En la cosmovisión Nazca, cada animal representaba una fuerza. El colibrí, mensajero entre mundos, vinculado a la fertilidad. El mono, asociado al agua y a la selva lejana. La araña, símbolo de lluvia y ciclos vitales. No eran dibujos, eran símbolos activos.
Trazar uno de estos seres sobre la Tierra era invocar lo que representaba. Era convertir el desierto en un altar. ¿Calendario astronómico? Aquí aparece una de las teorías más famosas. Algunos investigadores propusieron que las líneas funcionaban como un calendario astronómico, alineado con solsticios, estrellas o constelaciones. Esta idea fue defendida con fuerza por Maria Reinke, quien dedicó su vida al estudio y protección de Nazca. Y aunque algunas alineaciones existen, hoy la mayoría de los arqueólogos coincide en algo importante. La astronomía pudo haber tenido un rol parcial, pero no explica todo el sistema. Nazca no es Stonehenge, no es un observatorio puro, es algo más flexible, más ritual, más humano, lo que la ciencia no afirma. Aquí es clave ser claros. No hay evidencia sólida de que las líneas fueran pistas de aterrizaje, fueran mensajes codificados para seres no humanos, requirieran tecnología aérea. Estas ideas no nacen en Nazca, nacen en el siglo XX. Cuando la aviación permitió verlas desde el cielo, el ser humano moderno proyectó sus propias obsesiones sobre el pasado. Nazca empezó a parecer extraña solo cuando la miramos con ojos modernos. Un sistema ritual, no un mensaje único. El mayor error es buscar una sola explicación. Las líneas no responden a un único propósito. Son el resultado de siglos de prácticas rituales. Algunas fueron caminos, otras símbolos, otras espacios ceremoniales. Nazca no pensaba en términos de función única, pensaba en relación con lo sagrado. Las líneas de Nazca no fueron hechas para ser entendidas como un plano, fueron hechas para ser vividas. Caminar era rezar, trazar era invocar, el desierto era un templo. Y cuando entendemos eso, el misterio no desaparece, pero cambia de forma, porque entonces surge una nueva pregunta, mucho más inquietante. Si las líneas no eran mensajes, ¿por qué algunas parecen observarnos de vuelta? El astronauta y el nacimiento del mito ovni. Entre cientos de figuras trazadas en el desierto, hay una que provoca una reacción inmediata. No es un animal, no es una figura geométrica, no parece un símbolo abstracto. Es un ser humanoide, cabeza grande, ojos desproporcionados, un brazo levantado, como si saludara o advirtiera. Con el tiempo recibiría un nombre inquietante, el astronauta de Nazca, y con él nacería uno de los mitos más persistentes del mundo moderno, una figura que rompe el patrón. A diferencia del colibrí o el mono, esta figura no encaja fácilmente en el simbolismo animal. Se encuentra en una ladera, no en la planicie principal, y puede observarse parcialmente desde el suelo. Eso ya la hace distinta. Sus ojos parecen exagerados, su cabeza desproporcionada, su postura ambigua. Para una mente moderna, la asociación es inmediata. Parece alguien con casco, pero aquí ocurre algo fundamental. Esa interpretación no nació con los Nazca, nació con nosotros. El momento en que todo cambia. Durante casi 1500 años, las líneas estuvieron ahí, conocidas por poblaciones locales, ignoradas por el mundo. Todo cambió en el siglo XX, cuando pilotos comenzaron a sobrevolar el desierto. Por primera vez, el ser humano vio Nazca desde arriba, y ese punto de vista alteró la narrativa para siempre. Las líneas dejaron de ser rituales antiguos y comenzaron a aparecer mensajes visibles desde el cielo. En plena Guerra Fría, con el miedo a lo desconocido y la obsesión por el espacio, el terreno estaba listo. Nazca se convirtió en otra cosa. El relato extraterrestre. Autores y divulgadores comenzaron a sugerir que las líneas eran pistas de aterrizaje. Los geoglifos eran señales para naves. El astronauta representaba a un visitante no humano. No se ofrecieron pruebas, no se necesitaban. La imagen era suficiente. El mito ovni no se construyó con evidencia.
se construyó con asombro mal dirigido, y el astronauta se volvió su ícono perfecto. Otra mirada, el simbolismo Nazca. Pero cuando volvemos a la cosmovisión Nazca, la figura cambia de significado. En el arte Nazca, los ojos grandes no indican tecnología, indican visión espiritual. Muchos seres mitológicos aparecen con ojos exagerados, cabezas grandes, rasgos no humanos. No eran extraterrestres, eran entidades rituales, sacerdotes, chamanes, mensajeros entre mundos. El brazo levantado no es un saludo, es un gesto ceremonial, una invocación. El problema de mirar el pasado con ojos modernos. Aquí está el error central. Cuando vemos a Nazca pensando en cascos, naves, tecnología, no estamos interpretando el pasado, estamos proyectando el presente. Lo mismo ocurrió en otras épocas. Dioses convertidos en ángeles, ángeles en demonios, demonios en alienígenas. La forma cambia, el asombro es el mismo. Nazca se volvió extraterrestre solo cuando la humanidad empezó a mirar al cielo con miedo y con deseo. Lo que la ciencia sí dice. No existe evidencia arqueológica de contacto extraterrestre, tecnología no humana, intervención externa. Pero, y esto es importante, tampoco existe consenso absoluto sobre el significado exacto del astronauta. Eso deja un espacio incómodo. No para fantasías, sino para preguntas abiertas. El verdadero origen del misterio ovni en Nazca. El misterio no nace en el desierto, nace en la mente moderna. Nace cuando una civilización tecnológica intenta explicar una civilización ritual con sus propias obsesiones. Nazca no hablaba de naves, hablaba de dioses, agua y equilibrio, pero el siglo XX necesitaba extraterrestres y los encontró en una figura de piedra y arena. El astronauta de Nazca no prueba que no estemos solos en el universo, pero sí prueba algo igual de inquietante, que cada época reescribe el pasado según sus propios miedos y esperanzas. Nazca no miraba al cielo esperando visitantes, miraba al cielo esperando lluvia. Y cuando confundimos una plegaria con una pista de aterrizaje, el misterio no se aclara, se distorsiona. Pero aún queda algo por decir, porque incluso dejando de lado los extraterrestres, Nazca sigue teniendo preguntas sin respuesta. Y es ahí donde el verdadero misterio comienza. Lo que aún no sabemos sobre Nazca. Después de décadas de estudios, sobrevuelos, excavaciones y teorías, hay algo que sigue siendo incómodo de aceptar. No lo sabemos todo sobre Nazca. Y no porque falten investigadores, no porque falten datos, sino porque el pasado, a veces, no entrega todas sus respuestas. Las líneas de Nazca siguen planteando preguntas legítimas que la arqueología aún no puede cerrar del todo. ¿Por qué esta escala? Sabemos cómo se hicieron. Sabemos con qué técnicas. Sabemos que no requerían tecnología avanzada, pero aún queda una duda fundamental. ¿Por qué hacerlas tan grandes? Un ritual no necesitaba kilómetros de líneas. Un símbolo no requería figuras visibles desde el cielo. La escala va más allá de lo funcional. Fue competencia entre clanes, fue acumulación ritual a lo largo de siglos, fue una forma de marcar territorio sagrado. No hay una respuesta definitiva. ¿Cambió su significado con el tiempo? Nazca no fue una cultura estática. Las líneas no se hicieron en un solo momento. Se trazaron durante generaciones. Eso plantea otra incógnita. ¿Significaban lo mismo para todos? Lo que comenzó como un ritual agrícola pudo transformarse en algo distinto siglos después. Tal vez algunas líneas ya no eran comprendidas por quienes las heredaron. El ritual continuó, aunque el significado original se hubiera diluido. ¿Quiénes participaban realmente?
Sabemos que las líneas implicaban trabajo colectivo, pero no sabemos quiénes lo lideraban: sacerdotes, chamanes, élites religiosas, comunidades enteras. No hay registros escritos, no hay nombres, no hay jerarquías claras. Nazca nos dejó obras monumentales, pero silenciosas. El paisaje como código. Otra pregunta abierta: ¿cómo se relacionan exactamente las líneas con el entorno? Algunas parecen apuntar a cerros específicos, otras a fuentes de agua subterránea, otras no apuntan a nada evidente. ¿Estamos leyendo el paisaje de forma incorrecta? ¿Perdimos referencias naturales que ya no existen? Es posible que el mapa Nazca ya no pueda leerse completo. El fin de Nazca. También hay misterio en su desaparición. La cultura nazca comenzó a declinar alrededor del siglo VII. Cambios climáticos, fenómenos de El Niño, sequías prolongadas. El sistema que les permitió sobrevivir también los volvió vulnerables. Y aquí surge una pregunta inquietante. ¿Las líneas continuaron haciéndose cuando el mundo ya colapsaba? Si fue así, significa que el ritual persistió incluso cuando ya no funcionaba. Lo que no debemos hacer. Aceptar lo desconocido no significa llenar los vacíos con fantasía. No saber algo no convierte automáticamente la respuesta en extraterrestres, tecnología perdida o civilizaciones desaparecidas. La ignorancia no es una prueba, pero tampoco lo es el silencio absoluto. La humildad de la ciencia. La arqueología no promete certezas absolutas, promete aproximaciones honestas. Y en Nazca, la respuesta más honesta es esta: sabemos mucho, pero no todo, y eso no debilita el conocimiento, lo hace más humano. Nazca no es un rompecabezas incompleto, es un mensaje del que solo conservamos fragmentos, no porque alguien los escondiera, sino porque el tiempo hizo su trabajo. Y quizá ese sea el mayor misterio, no qué intentaron decir los Nazca, sino cuánto estamos dispuestos a aceptar que nunca lo sabremos del todo. Pero antes de terminar, queda una última pregunta, no sobre extraterrestres, no sobre tecnología, sino sobre nosotros. Nazca y nosotros. Al final, Nazca no trata solo de líneas en el desierto, ni de figuras gigantes, ni siquiera de misterios antiguos. Nazca trata de nosotros, de cómo miramos el pasado, de qué buscamos en él y de qué necesitamos creer cuando el mundo se vuelve incierto. Durante siglos, las líneas de Nazca estuvieron ahí, silenciosas, no causaban asombro global, no generaban teorías extraordinarias, eran parte del paisaje. Fue solo cuando el ser humano aprendió a volar que Nazca cambió de significado. Desde el cielo, las líneas parecían mensajes, y cuando algo parece un mensaje, automáticamente buscamos un emisor. La necesidad de que alguien nos hable. Cada época proyecta sus propias preguntas sobre el pasado. En la antigüedad, los dioses explicaban lo inexplicable. En la Edad Media, los milagros. En la era moderna, los extraterrestres. No porque sean reales, sino porque necesitamos respuestas que estén a nuestra altura. Nazca se volvió un misterio extraterrestre, no porque lo fuera, sino porque el siglo XX empezó a mirar el cielo con una mezcla de esperanza y miedo. Dos miradas, un mismo cielo. Aquí está la ironía más poderosa. Los Nazca miraban el cielo esperando lluvia. Nosotros lo miramos esperando señales. Ellos pedían sobrevivir. Nosotros queremos saber si estamos solos. Ambos miramos hacia arriba, pero por razones muy distintas. Nazca nos recuerda algo incómodo. No todas las grandes obras fueron hechas para ser entendidas por completo. Algunas fueron hechas para ser vividas, otras para ser sentidas, otras simplemente para existir. Los Nazca no dejaron explicaciones, dejaron huellas, y quizá ahí esté su verdadera sabiduría.
Nazca no fue hecha para nosotros, pero aquí estamos, intentando entenderla. Tal vez ese sea el legado más profundo de esta cultura antigua, recordarnos que el ser humano siempre ha buscado dialogar con algo más grande que él. Antes fueron los dioses, hoy son las estrellas, el cielo sigue siendo el mismo, los que cambiamos somos nosotros. Si este viaje por Nazca te hizo dudar, preguntarte o mirar el pasado con otros ojos, entonces este video ya cumplió su propósito. Porque en Storylab no buscamos respuestas fáciles. Buscamos entender, incluso cuando la respuesta no es definitiva. Si crees que el misterio de Nazca no necesita extraterrestres para ser fascinante, déjalo saber con un like. Y si piensas distinto, te leemos en los comentarios. Suscríbete a Storylab para seguir explorando las grandes civilizaciones, sus mitos, sus verdades y las preguntas que aún no tienen respuesta. Porque el pasado no está muerto, solo espera que alguien se atreva a mirarlo con atención. Nos vemos en el próximo viaje.